Hola amigos, quiero empezar contando cómo en mí se produjo el fenómeno de querer pensar. Más chico, durante el colegio secundario, a mí se me ocurrió en cierto momento pensar cómo se guardan los conocimientos en el cerebro. Bueno, en el cerebro sí se guardan los conocimientos, uno lee, uno escribe, recibe las lecciones de su maestro, de su profesor, y entra por los oídos. Bueno, ahí está, ya está, y ahí se me acabó, digamos, la ciencia, pero sí estaba empezando a gestarse la novedad de que tendría que eh, eh, lograr explicar, una vez que entró dentro de ese cerebro, toda esa información, cómo yo la transformo en una medida. Dicen, yo no sé, no soy experto, que estamos usando muy poquita de la capacidad de nuestro cerebro. Un 5%, un 10, un 18, no sé cuánto, pero que hay una enorme capacidad dentro del cerebro que no estamos utilizando. Sin embargo, somos capaces de contener infinita cantidad de datos, de libros que hayamos leído, de música, y que nos queda grabada dentro del cerebro. Es decir, que podemos ir a buscarla, quizás nos lleve un poco de tiempo porque debamos estar pensando en quién es, quién. La conclusión a la cual en su momento yo llegué es que debía tener en primer lugar la explicación de qué es lo que yo quería hacer de más con mi cerebro o cómo podía ser para utilizarlo un poco más en mi cerebro. Tenía todas las capacidades, tenía bastantes conocimientos académicos, había leído bastantes libros porque tuve un tutor en Bélgica que me hizo leer 15 libros antes de empezar a darme las tareas que da un tutor a cualquier alumno. 15 libros en francés, en inglés, en alemán, en español, que me fueron acumulando gran cantidad de información, que una de las vías de escape que conseguí para poder eh, dar salida a eso fue ser docente. Es una manera de autoobligarte a tener que recurrir al cerebro para que ordene, vaya haciendo recordar las cosas que deben ser recordadas en su momento y que yo no le encuentro explicación, no soy neurólogo. Y al no ser alguien que está en la neurociencia, más difícil todavía de explicar. Por eso quiero darles un pequeño ejemplo que yo lo hice con mis alumnos en la facultad, porque tenía que dar la primera clase para hablar sobre la idea que va a tener un plan de negocios. ¿Qué es lo que es la idea? Me planté frente a mis alumnos, yo sin saber ni qué tenía que decirle, y les dije, ¿qué piensan ustedes que es una idea? Sorpresivamente cada uno de ellos me fue dando una respuesta, una más anormal que la otra y algunas hasta risueñas. Por ejemplo, una idea es querer hacer algo o innovar en algo. No, en realidad esa no es la idea, le digo yo. Ese es el final de la idea. ¿Cómo empieza tu idea? ¿Cuál es tu idea de algo? Y nuevamente volvían a caer en describirme a lo que querían llegar diciendo que era una idea. Supongamos, quiero tener una moto de 4 ruedas y tengo una idea de cómo hacerlo. ¿Eso es el concepto de idea? No, absolutamente. No, no es el concepto de idea. El concepto de idea es algo que
nosotros, sin saber en qué va a terminar, se nos está ocurriendo con respecto a un problema determinado. Favaloro, el gran médico, él solía decir que había que ver el paciente primero para poder tomar una idea de cuál sería el problema que lo estaba quejando. Aparte de lo que él me decía gestualmente, yo debía tener, en base a mis conocimientos, una idea, es decir, un conjunto de información que hace que yo pueda expresar con palabras simples qué es lo que a mí se me está ocurriendo por el cerebro. Vuelvo a repetirles, yo desde la parte cerebral no soy médico, no soy neurólogo, solamente sé que tengo una máquina ahí muy importante y que debo darle. Y para comenzar cualquier plan de negocio hay que empezar con una idea. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una idea? Las lecturas con respecto a la palabra idea, si ustedes buscan en los diccionarios, van a encontrar múltiples respuestas y casi todas unidas con el resultado. Y yo creo que ahí está lo que va a diferenciar un hombre normal de un hombre que va a tener conciencia de que puede usar su cerebro para pensar sin lo que es el final. Uno de los ejemplos que he dado a mis alumnos siempre le he dicho, bueno, ¿para qué la gente compra un ventilador? Y la mayoría me ha dicho para refrescarse, para no pasar calor. Y le digo, ¿y no le parece que debería haber una inversión de la respuesta? Si yo tengo calor, ¿qué es lo que puede quitármelo? Y ahí empieza a surgir la noción de producto, de plan, de planificación, de diseños. Entonces, el concepto esencial dentro de la idea está en que nosotros seamos capaces, o lo voy a poner en pregunta, ¿seremos capaces de ordenarle a nuestro cerebro que piense no en el producto, sino en la necesidad con el cual va a poder cumplirlo para poder satisfacer esa necesidad? Es decir, ¿habrá algún motivo? Y con eso yo hago la invitación a todos los que me están siguiendo para que vayan mandando qué es lo que piensan, y de eso yo voy a contestar todo lo que pueda, y si ya son muchas, haremos respuestas generales. Ha sido un gustazo, nos vemos en la próxima.